Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, ¿qué tal? Seguimos en el podcast Ondas Intangibles, gestionando competencias de propiedad intelectual. En el podcast anterior estuvimos viendo lo que era un acuerdo de cesión de derechos de explotación que afectaba a intangibles como los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autoría o derechos conexos y también a derechos de propiedad industrial o derechos de imagen. Hoy vamos a ver las distintas vías de explotación que habitualmente estáis realizando. Y esto es un elemento importante porque vamos ya a analizar en cada una de esas vías de explotación habituales que realizáis cómo quedan afectados los derechos de explotación. Esos derechos terminados en on que vimos en el podcast 1, que son los que se pueden transmitir a terceros, los que se pueden ejercer y generar beneficios económicos. Si recordáis, hicimos una encuesta con las personas asociadas de Intangia en el que salieron algunas conclusiones relacionadas con las vías de explotación. Hemos visto en esa encuesta que las vías de explotación más frecuentes para vosotras y para vosotros son, en primer lugar, la de realizar trabajos por encargo, en segundo lugar, la de publicar creaciones y contenidos en vuestras propias webs o bien en redes sociales y plataformas de terceras empresas. En tercer lugar, la formación, el servicio de formación o también otra serie de servicios creativos. En cuarto lugar, la realización de exposiciones o bien proyecciones audiovisuales o bien emisiones en televisión o en radio o de una manera más amplia actuaciones y eventos en directo. Y en quinto lugar, la venta de ejemplares físicos, de ejemplares de vuestras creaciones en soportes físicos. Aquí veis los resultados de la encuesta. Bueno, pues todas estas vías de explotación, todas estas ventanas de explotación afectan a vuestros derechos, a vuestros intangibles. Y no solo a derechos de autoría y derechos conexos, sino también a marcas, diseños, patentes, es decir, derechos de propiedad industrial, que también pueden ser objeto de vías de explotación, o a secretos comerciales, conocimientos, know-how o incluso derechos de imagen, que pueden ser todos ellos un objeto de un acuerdo de cesión de derechos, pero también los elementos protagonistas en estas vías de explotación que estáis utilizando. En general, yo creo que todas y todos estáis realizando una explotación directa de vuestras creaciones, a veces por vuestra cuenta y riesgo, ¿no? Pero para hacer esa explotación directa, lo primero que necesitamos averiguar, y yo creo que esos podcasts 1 y 2 de los que os hablo os van a servir, necesitamos tener la certeza de que tenemos los derechos de explotación necesarios para realizar esa explotación directa de nuestras creaciones. En estos podcasts anteriores hemos hablado de lo que son los derechos de propiedad intelectual, derechos de autoría y derechos conexos, y también de marcas, diseños y patentes o derechos de propiedad industrial, así como derechos de imagen. Por lo tanto, ahí vais a tener toda la información para saber si sois titulares realmente de estos derechos. Además de estos derechos de explotación, en las distintas vías en las que se puede explotar o se puede ejecutar un proyecto cultural, pues son los que también nos van a dar un beneficio económico, bien directo o bien indirecto. Por ejemplo, pues podemos realizar, por ejemplo, en el sector gráfico, diseños gráficos, ilustraciones, o en el sector audiovisual podemos realizar vídeos o grabaciones, o en el sector musical, composiciones musicales, podemos crear en el ámbito de los medios impresos textos o artículos de investigación, por ejemplo, y ponerlos a disposición en nuestra web para que nuestros clientes, nuestros usuarios, pues los puedan descargar, a veces de forma gratuita, otras veces bajo pago. O podemos entregar un ejemplar a un cliente que quiera comprar un ejemplar físico, ¿no?, de nuestras creaciones, pues una fotografía, una pintura, una escultura, un vídeo, etc. Pues la ganancia que obtenemos con esas compras por parte de nuestros clientes, sea en nuestra web o sea en soportes físicos, presencialmente, en nuestro establecimiento, etc., pues es un beneficio económico directo. Y esto sucede porque somos los titulares exclusivos de los derechos de explotación, es decir, somos los únicos o las únicas que podemos decidir quién va a poder adquirir ese ejemplar, porque tenemos el derecho de reproducción exclusivo
para hacer una copia de nuestra creación y el derecho de distribución exclusiva para vendérsela a ese cliente, a ese tercero, ¿no? O el derecho de comunicación pública exclusiva para publicar una copia digital de nuestra creación en nuestra página web o en internet, ¿no? En cualquier otra página web. Cuando estamos hablando de contenidos digitales, ahí están afectados los derechos de explotación exclusivos de reproducción y de comunicación pública. ¿Qué sucede? Que esto, pues nos da un beneficio económico directo. El precio que paga el cliente por ese ejemplar es un ingreso que obtenemos directamente gracias a que tenemos ese derecho de explotación. ¿Qué sucede si, por ejemplo, esas composiciones musicales, esas imágenes, esos diseños gráficos, esos vídeos, esos textos, estos artículos de investigación nos lo pide un cliente por encargo? Pues en ese caso, ese cliente que paga por ese encargo también nos va a generar un ingreso, un beneficio económico directo. Lo que sucede es que aquí, los derechos de explotación que quedan afectados o que están involucrados en ese encargo dependerán de la finalidad del encargo. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Puede ser que no haga falta que el cliente tenga derechos de explotación fruto de ese encargo más allá de los necesarios. Si aprendemos a gestionar adecuadamente en un encargo los derechos de explotación que le cedemos al cliente, es posible que esa creación nos siga generando beneficios económicos directos en el futuro. En el caso, por ejemplo, de marcas, de diseños, de patentes, o sea, de derechos de propiedad industrial, aquí también se ve de forma muy clara que se pueden ceder el uso o la explotación de esos derechos de propiedad industrial a terceros y generar un ingreso o obtener un beneficio económico directo, pero también se ve muy claramente el beneficio económico indirecto. ¿Por qué? Porque ser titular exclusivo de esos derechos de propiedad industrial nos va a dar una posición competitiva en el mercado. Al tener la exclusividad en el uso de un nombre, de un diseño o de una invención, vamos a tener una posición privilegiada dentro del sector cultural o del mercado cultural en el que nos movamos, y eso es un beneficio económico indirecto. Ocurre con todos los intangibles, con todos los derechos e intangibles, como por ejemplo los derechos de imagen, también sucede. También hay un beneficio económico directo si autorizamos en un proyecto cultural a que una empresa cultural utilice nuestra imagen personal con los fines de ese proyecto y nos paga por ello. Eso es un beneficio económico directo, pero también esa empresa cultural quizás pueda obtener más usuarios, más asistentes al evento cultural, más financiadores, más partners, más empresas coproductoras, etcétera, gracias a que ha conseguido que participe determinadas personas cuya imagen puede tener un mayor prestigio o pueden ser personas famosas, etcétera. Con lo cual ahí hay también un beneficio económico indirecto. En resumen, lo que sí que debemos tener claro es que si queremos realizar una actividad o un proyecto cultural, debemos de analizar qué vías de explotación vamos a ir abriendo y qué derechos de explotación están afectados en esas vías de explotación, ¿no? Veis aquí una tabla en la que hemos analizado las vías de explotación más habituales para vosotras y vosotros y los derechos de explotación que están afectados, ¿no? Tanto en la vía de explotación de los trabajos por encargo, la publicación de contenidos en webs propias o plataformas digitales o webs de terceros, la formación o los servicios artísticos, las exposiciones, proyecciones audiovisuales, eventos en directo, etcétera, o la venta de ejemplares físicos. Además, hemos añadido que, en el caso en que lo que se quiera en un proyecto cultural es modificar una obra previa o hacer versiones musicales, etcétera, aquí estará afectado sin duda el derecho de explotación, que es el derecho de transformación. Y en el uso de marcas, diseños, patentes, derechos de imagen, etcétera, también hay unos derechos que están afectados, ¿no? Por lo tanto, cualquier actividad cultural, cualquier proyecto cultural que empecéis, que pongáis en marcha, va a afectar a derechos de explotación propios en relación a los contenidos y las creaciones intelectuales que estáis desarrollando para ese proyecto, como derechos de propiedad intelectual, derechos de explotación ajenos de personas que vayan a participar en ese proyecto. Entonces, lo primero y la recomendación más importante para este podcast es que debemos de saber gestionar esos derechos de explotación, tanto propios como de terceros.
con una finalidad muy clara, que es la de que ese proyecto cultural genere un beneficio económico directo o indirecto, los mayores beneficios económicos posibles. Cualquier actividad que realicéis, ya sea una actividad expositiva, ya sea una producción audiovisual que genera después las siguientes vías de explotación, como pueden ser pues, la proyección en salas de cine, o en festivales, o en casas de cultura, la emisión en televisiones, la puesta a disposición en plataformas digitales, la venta de ejemplares en soportes físicos de esa película, etc. Lo mismo unas composiciones musicales que después pues, vayan a generar unas actuaciones en directo o una venta de soportes físicos o venta de fotografías o exposición de fotografías, venta de diseños, puesta a disposición de textos y artículos de investigación en medios de comunicación digitales. Bueno, la verdad que cualquier actividad artística, una exposición de esculturas, creación de páginas web, proyectos multimedia, proyectos relacionados con plataformas digitales, con inteligencia artificial, da igual, cualquier proyecto cultural que desarrollemos van a quedar afectados los derechos de explotación. Y también otros derechos como pueden ser marcas personales de las personas autoras que participan o intérpretes, derechos de imagen especialmente, en el caso de que vayamos a utilizar la imagen de personas físicas, sean famosas o no. Todo esto es necesario gestionar. Por eso en los siguientes vídeos vamos a dar unas claves por cada una de esas vías de explotación habituales que estáis realizando, empezando por los trabajos por encargo. En estos próximos vídeos daremos claves y recomendaciones que sin duda serán pues de utilidad, creo yo, para que ese proyecto cultural genere los máximos beneficios económicos. Nos vemos en el siguiente vídeo.